Bien, sean todos bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Punto de Vista. Vimos una guerra, una confrontación de alta intensidad en la que se probaron incluso nuevas tecnologías y en la que se midieron fuerzas en términos de capacidad bélica y de confrontación en el Medio Oriente. Israel decide, vulnerando todos los principios y el derecho internacional, atacar a Irán. Irán responde y responde de forma contundente. ¿Qué sucedió? La guerra de los 12 días. ¿Qué sucedió? ¿Cuáles son las consecuencias y qué lectura hacer en el marco de un mundo que está viendo emerger un nuevo orden geopolítico, un orden multilateral, un orden multipolar? Ese es el tema que vamos a trabajar el día de hoy y empecemos con eso. Gianni, ¿qué sucedió y qué implicaciones tiene para el mundo esa confrontación? Bueno, las confrontaciones que han sostenido o han venido sosteniendo Israel e Irán, pues no son nuevos, digamos, vienen desde que efectivamente la revolución islámica triunfó, porque simplemente como dato recordar que Israel tenía muy buenas relaciones con el dictador, con el Shah de Irán, ¿cierto? Tenía sede, tenía embajada, en fin. Eso se ha venido tensionando, esa confrontación ha venido tensionándose, pero estos últimos acontecimientos dan cuenta de varios aspectos, o sea, son varios elementos que permiten decir por qué se dio el ataque. Uno, porque el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, pues lo que ha pasado con él es que está en una cuerda floja hace mucho rato. Y es que políticamente lo único que lo sostiene es este tipo de acciones. Es decir, en medio de una guerra, y ya lo vemos en Ucrania, en medio de una guerra no hay elecciones, en medio de una guerra pues no es posible hacer intercambios digamos, de líderes, sino que quien esté ahí pues debe afrontarla. Una vez superada, pues se abrirán las elecciones, se dará, digamos, apertura a todas las dinámicas democráticas de los países. Hay que indicar que este momento histórico es el momento más radical o del gobierno más radical, más a la extrema derecha de Israel. Así es. Esto lo que ha llevado es que necesite de una causa bellis para poder sostenerse, porque tras él pues viene investigaciones por corrupción, viene, digamos, las sanciones, si se quiere, simbólicas de la Corte Penal Internacional, pues ya lo vimos, ha viajado por toda Europa, todo el centro de Europa, estamos hablando de Alemania, estamos hablando de Francia, estamos hablando de España, estamos hablando de un sinfín de países del centro de Europa que todos tienen tratados con la Corte Penal Internacional, sin embargo no capturan ni hacen efectivas las órdenes. Lo que quiere decir es que las órdenes dependen de la dinámica política y no la dinámica jurídica. Esto lo que lleva es que haya un ataque presuntamente preventivo. Esto ya lo conocimos en el año 2001. Es importante traer a colación ello porque recuérdese que desde el año 2001 la guerra contra el terrorismo, uno de los países de los que faltaba por atacar, de los que faltaba por invadir, era Irán, ¿cierto? Recuérdese Libia, recuérdese Afganistán, recuérdese Irak, recuérdese Siria, recuérdese Líbano, todos estos países, nótese que son los que ha venido atacando Israel. Faltaba Irán. Ataca a Irán, lo ataca con una fuerza absolutamente desmedida, sobre todo de la aviación, descabeza prácticamente la Guardia Revolucionaria, que es el ejército concreto, uno de los ejércitos que tiene Irán, están las Fuerzas Armadas y está la Guardia Revolucionaria, descabeza prácticamente la Guardia Revolucionaria matando los 3 primeros generales de más de 20 años allí, pero comete actos terroristas, esto hay que decirlo, porque con medio de bombas dinamita y vuela por los aires a varios ingenieros, a varios científicos iraníes que están con su familia. Es decir, es ir a atacar a un civil con su familia, niños, mujeres, y dinamitarlos. Esto es lo que no sale por los medios, esto es lo que no se nos cuenta, y es que Israel ataca bases militares, mata civiles, ataca instalaciones civiles, y esto viene con una respuesta 24 horas después. La respuesta se esperaba que fuera más o menos la que vimos en octubre del año pasado y la que vimos en abril del año pasado, un par de misiles y pare de contar. Pero en esta oportunidad la respuesta, tú lo decías, fue contundente.
Y fue contundente porque caen todos los mitos bélicos que Israel ha creado, que Estados Unidos crea, y es que el F-35 es un avión que no se podía derribar. 3 mostraron que derribaron los iraníes, que el domo de hierro era impenetrable, parece más un colador, porque la pregunta es ¿a dónde no llegaron los misiles iraníes? Llegaron a todos los lugares. Lo que quiere decir es que el domo tiene un alcance muy limitado, bélicamente hablando, es decir, si en 12 días ya estaba absolutamente colapsado, ¿cómo pensar una guerra, digamos, a más largo aliento como la de Ucrania y Rusia? Aquí lo que vimos es que Israel saca los dientes, ataca preventivamente para desestabilizar a todos los BRICS, porque esto es un ataque a los BRICS. Y el cuento que nos tratan de vender de que Irán hace, o mejor, Israel hace esto por cuenta propia, claramente, digamos, hay un incentivo interno de hacerlo, pero Israel no mueve un dedo sin que Estados Unidos lo permita. Y cierro acá, y es que la misma confrontación nos la mostró. En 12 días colapsa absolutamente Israel, sufre ataques que no hemos visto, pero sufre ataques a instalaciones estratégicas, a las bases del Mossad, a bases y lugares muy importantes. Nos dimos cuenta que los hospitales y parte de los hospitales están cerca a lugares estratégicos militares, y esto nos dimos porque en el sur de Israel hay un misil que impacta un hospital, y no entendíamos por qué, y es que la base de inteligencia que está al lado del hospital. Y empezamos a encontrar que la violación del derecho internacional no solamente está en la confrontación y en los ataques que Israel tiene hacia otros países, sino que también los viola no colocando las instalaciones en lugares apartados, precisamente para ello, para que si recibe un ataque pueda decir que se están atacando un hospital en una base de inteligencia. Claramente, lo que vimos es que las capacidades bélicas de Israel son de muy poca duración, es decir, son de máximo 1 semana, 2 semanas. Que después de eso que fue lo que pasó, es que se ve colapsado, se ve sobrepasado y pide ayuda a Estados Unidos. Y Estados Unidos, para tratar de saldar de buena manera lo que acabó de ocurrir, lanza una bomba que su efectividad pues no la conocemos, porque Estados Unidos dice dejamos sin ninguna posibilidad las capacidades nucleares de Irán. Irán lo que dice es que la base estaba vacía, y fue algunos meses mientras reconstruimos, porque vale indicar que las bases más importantes son subterráneas bajo montañas. Entonces, por más que las bombas puedan penetrar esas montañas, pues no alcanzan a destruir la base ni las instalaciones. Hay que decir algo que es muy preocupante, y es que recuérdese que previo a esto hay una visita ¿de quién? Del Organismo Internacional de Energía Atómica de la ONU. ¿En cabeza de quién? Pues en cabeza de Rafael Grossi, el argentino. ¿Y qué pasa? Que todas las bases y toda la información que le fue entregada a ellos fueron los que atacó Israel. Es decir, aquí hubo una grave violación del secreto y de la información que tiene Naciones Unidas, entregándosela a ojo a una de las personas que no reconoce el organismo, porque el organismo puede ingresar a Irán, pero no ha podido ni va a poder ingresar a Israel, porque Israel dice que no tiene armas nucleares, además de que se sabe que sí las tiene, pero este organismo recibe prácticamente la información de Irán y son los lugares que ataca Israel. Entonces, esto muestra que es muy grave la violación, no solamente de la soberanía, porque luego escuchamos que ya no era el tema nuclear, que era descabezar el régimen, de ahí que se asesinara o se buscara asesinar el líder, digamos, religioso, el Ayatollah Khomeini. Entonces ya no entendíamos cuál era la razón. Es decir, si a mí no me gusta la casa del vecino y lo que hace el vecino, piense que yo voy donde el vecino y pues lo mato para que otra persona vaya a vivir allá. O sea, es más o menos, en términos muy coloquiales, pero en términos muy prácticos, lo que ocurrió allí. O sea, es Israel atacando a Irán porque no le gusta su régimen. Bien, entonces tenemos todos los males posibles. Un ataque que vulnera y viola el derecho internacional humanitario, unas condiciones de infraestructura que también, como le estás advirtiendo, viola el derecho internacional humanitario al poner el mismo Israel, poniendo a su gente como escudos humanos. También tenemos una flagrante violación por parte de Naciones Unidas a través de su instancia
al filtrar información de manera premeditada. Es decir, hay un orden internacional basado en reglas que no cumple las reglas y que beneficia a determinados actores. ¿Qué implica eso hoy? Ya pasaron los 12 días. ¿Qué implica para el Medio Oriente y qué implica para el surgimiento de un orden multipolar? Claramente, curiosamente, Irán sale muy fortalecido de esto, porque lo que hemos visto es que todos los países árabes están absolutamente sometidos a Estados Unidos y a la Unión Europea, todos. Entonces lo que vemos es que es Irán el único que planta cara, Irán el único que muestra, digamos, esa rebeldía árabe, que además se opone de manera clara y precisa al genocidio que Israel sigue cometiendo todos los días en Palestina, pero también sale fortalecido porque los BRICS entienden que esa zona es estratégica, que proteger a Irán es proteger también digamos, el orden geopolítico actual sin tener, digamos, una correlación de fuerzas clara. Pues obviamente los BRICS no tienen ningún sentido. Los BRICS tienen sentido económico, pero el sentido económico no daría, digamos, pie para avanzar sin un sentido estratégico en territorio, bélico. Es decir, sin respeto a las soberanías, porque si cualquier país de los BRICS puede ser invadido y el resto pues prácticamente lo que hace es dejarlo que lo invadan, pues no hay mucha garantía de estar en un grupo o en ese club, ¿cierto? Pero lo que vimos fue un apoyo claro de China, de Rusia, de Corea del Norte, que creo que también es importante resaltarlo, está jugando un papel muy importante, eso que llamamos loco y que no conocemos realmente, porque en los países occidentales solo echan manos de propaganda, pero es un país que vemos bastante moderno en cuanto al tema bélico, bastante disciplinado en cuanto a sus ejércitos. Digamos, lo que vemos es menos lo que sabemos que lo que está en la práctica. Es decir, hoy la confrontación entre Rusia y Ucrania llegó a un punto estable cuando entra Corea del Norte, porque logró, digamos, posicionar unos frentes que permiten el no avance ucraniano, pues casi que dejar en un punto muerto y de una guerra de desgaste más que una guerra de avance, porque pues es lo que estamos viendo. Pero mire que también vimos como Pakistán dice, si hay un ataque nuclear yo debo atacar y debo responder, defendiendo mi frontera, pero también defendiendo a este país que entiendo aliado. Entonces, creo que la dinámica fortalece a Irán. Claramente hay unos golpes estratégicos fuertes de su ejército, de la población, hay miedo, pero creo que lo que surge allí es una Irán fortalecida militarmente, mostrando unos avances con misiles hipersónicos muy fuertes, con información precisa de Israel, que a lo mejor Israel no tenía en su radar de que pudieran conocer dicha información. Es decir, también hay unas filtraciones claras allí, pero sobre todo con relación a Estados Unidos y con relación a lo que buscaban que no se hiciera, creo que es lo que se va a hacer. Porque el ataque se da a Irán es porque no tiene las bombas nucleares. Porque donde viene la información de que tiene bombas nucleares no lo atacan, ¿cierto? Entonces, en este caso, lo que creo Irán va a hacer es salirse de todos esos convenios que lo restringen en la utilización de su energía nuclear, valga decir, esa energía nuclear permitida a nivel, digamos, de Naciones Unidas, por eso está esta institución, para vigilar. No obstante, lo que están haciendo es restringir la soberanía nacional de decirnos quién sí puede y quién no puede utilizar la energía nuclear. Entonces, Irán, imagino que lo que van a hacer él y otros países es sí tener el arma nuclear para evitar ataques. Bien, entonces tenemos ya un panorama. Esto seguirá, que no es terminado, los análisis continúan en términos de lo que implica y la relación que tiene con los BRICS, que es clave enunciarlo, lo que implica también para la región y lo que implicará en las lógicas del surgimiento de un orden multipolar. Creo que queda fortalecido Irán, como lo estás diciendo, pero también queda fortalecida la necesidad de avanzar rápidamente en fortalecer un orden, una estructura, una arquitectura de toma de decisiones globales desde otro punto, desde otros polos, desde tal vez los mismos BRICS. Hay que crear un nuevo orden. Naciones Unidas ya agotó sus formas, es servil a un sistema
deja su tarea esencial y lo mismo el derecho internacional humanitario se desmorona. No es cumplido por quienes se dicen ser los defensores del derecho internacional humanitario y de un orden basado en reglas. Bien, nos estaremos encontrando en una próxima emisión de Punto de Vista.